que es la que está en una gran proporción, las alfa-glicoproteínas, y le siguen la globulina. La globulina es la que está en menor cantidad. Pero como los niveles de hormonas corticales, digamos, o córtico-adrenales, también son bajitas, entonces en realidad no es necesario que haya gran cantidad. Es secretada esta globulina a nivel hepático en una razón de 1 a 10.000 si que se compara con la albúmina. O sea, por cada una molécula de transcortina se producen algo así como 10.000 moléculas de albúmina, para que se den cuenta de la proporción en la que es. 95% de los glucocorticoides y 65% de la aldosterona están unidos a esta proteína de transporte. Bueno, evidentemente siempre tiene que haber algo que no esté unido para que pueda ejercer el efecto, porque si está unido a la proteína difícilmente se va a poder ¿cómo se llama?, generar el efecto que corresponda, porque tiene que unirse a algún receptor, ¿me explico? Entonces, 95% unido, en algún minuto se va a soltar desde esa proteína una cantidad, ese 5% probablemente, y va a empezar a actuar. Así que en el fondo la unión a la proteína no solamente le sirve de transporte, sino que también de mantención o de reserva de esta concentración o de esta cantidad de glucocorticoides o de aldosterona, si es que estamos hablando de eso. Todos los sistemas biológicos tienen sistemas enzimáticos que están vinculados a la síntesis de las moléculas, pero también deben tener sistemas enzimáticos que se encarguen de la degradación de las moléculas, ¿sí? Porque si no, estas cosas andarían por la sangre y dando vueltas y estarían eternamente dando vueltas, y no pueden andar eternamente dando vueltas porque no pueden estar ejerciendo el efecto siempre y a cada rato. Esto está exquisitamente regulado. Por tanto, debe existir un metabolismo y excreción de estos esteroides adrenales. ¿Cómo se lleva a cabo la disminución de la actividad? A través de enzimas hepáticas. ¿Qué enzimas hepáticas? Un conjunto de enzimas que se llaman citocromo P450. Ese es el conjunto de enzimas que está vinculado a la degradación, por ejemplo, de esteroides adrenales. Citocromo P450. ¿Está ligado? A la metabolización de esteroides adrenales. ¿Qué es lo que se produce a partir de esos esteroides que han sido degradados por este sistema enzimático? Se producen metabolitos. Metabolitos que no tienen actividad biológica. Evidente. Es decir, metabolitos que no son reconocibles por los receptores. Si fueran reconocibles, entonces tendrían actividad. Entonces, ¿qué pasa con esos metabolitos? Que no tienen actividad biológica, pasan a ser excretados. ¿Por qué vía? Normalmente por la vía urinaria o también puede ser por la vía entérico-biliar. ¿Cuáles son las acciones que están vinculadas al cortisol? Así, en líneas bien generales, podemos hablar de 3 niveles. Pueden actuar a nivel del metabolismo, del sistema cardiovascular, del sistema inmunológico y de procesos inflamatorios. Confieren resistencia al estrés. Por ejemplo, si yo soy un estudiante que estoy en el colegio y que me hacen bullying, al principio esa agresión que yo estoy recibiendo me tiene que poner en alerta. Me tiene que poner en alerta. Y yo lo que voy a hacer es tratar de defenderme. Es obvio. ¿Quién genera toda, entre comillas, por favor, para que se entienda bien, entre comillas, toda esa
fuerza, esa voluntad de poder defenderse, de luchar por la sobrevivencia, la secreción del cortisol. ¿Ya? Entonces, en una primera etapa de esta pelea, yo voy a tratar de defenderme y eso va a estar dado por la fuerza que me va a brindar el cortisol. El cortisol va a activar ciertos sistemas metabólicos, ya los vamos a ver. Va a activar, qué sé yo, parte del sistema cardiovascular y me va a generar, qué sé yo, de que haya contracción muscular, va a generar de que haya irrigación hacia los músculos, me va a permitir de que yo esté listo para pegar el combo y salir a arrancar. Eso va a lograr el cortisol. Pero ¿qué sucedería, por ejemplo, si es que ya, yo, así bien choro, me paré a la primera, pero igual me llevó un combo y al otro día ya me tomaron ¿cómo se llama? Me subieron al columpio y empezaron a darme todos los días. Lo que va a suceder es que el cortisol en exceso va a provocar un daño. Porque voy a liberar tanto cortisol que se va a provocar un feedback negativo sobre la CRH, sobre la ACTH y voy a empezar terminando con una disminución de los niveles de cortisol. ¿Me entiendes? Entonces, en una primera etapa favorece la lucha y la huida. Pero si hay un exceso, va a generar estrés. En una primera etapa confiere resistencia al estrés, pero posteriormente, cuando uno está sometido en grandes cantidades a un nivel alto de cortisol, me puede llevar a producir estrés. Es más, ese estrés sostenido en el tiempo podría llevar a que este paciente, qué sé yo, pudiese desarrollar, por ejemplo, depresión. Perdón, pero en mi casa voy a... ¿Aló?